¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Continuamos en su televisión comarcal, Comarcal Televisión, noche de miércoles, noche para debate, noche para tertulia, noche para el vértice. Una nueva edición del vértice en el que nos vamos a centrar sobre todo en clave política, porque el próximo 23 de julio, el próximo domingo, elecciones nacionales, unas elecciones en las que vamos a estar muy pendientes también aquí en Comarcal Televisión con una programación especial el próximo domingo, una programación especial en la que les daremos datos, resultados, detalles, minuto a minuto de cómo se está produciendo ese escrutinio y cuáles son los datos, por supuesto, de Lorca, aunque no repercutan en Lorca, pero sí esos datos de Lorca, datos de la región de Murcia y cuál será definitivamente ese dibujo, ese organigrama que quedará con el gobierno nacional definido en la noche del domingo. Será uno de los temas importantes, como pueden imaginar, aquí durante los próximos minutos, durante la próxima hora y media aproximadamente, en la que vamos a analizar con los habituales compañeros cuál es la situación política y cómo son las sensaciones que tiene cada uno de ellos. Vamos a presentar precisamente a los contertulios, las personas que nos acompañan esta noche aquí en este plató de Comarcal Televisión. Manuel Soler, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues yo me encuentro bastante bien, pero bueno, intentando soportar estas calores que desde luego ya se pone esto algo complicadillo. Bueno, en Calabardina creo que se llevan bastante bien, ¿no? Con muchas actividades y con noches que intentamos paliar el calor como se puede, ¿no? Pues la verdad es que sí, el pasado viernes tuvimos una velada flamenca organizada por la Peña Cultural Flamenca de Ciudad del Sol, de Lorca, y bueno, pues también algunas actividades para los niños. El sábado un torneo de petanca, en Calabardina hay mucha afición a la petanca, tanto de, sobre todo franceses y gente de Calabardina y de otros municipios, pero hay mucha afición a la petanca y por eso hemos constituido un club de petanca en Calabardina, también para poder acceder a campeonatos federados, etcétera. Y bueno, y sí, no paramos de hacer actividades porque además de que es una zona tranquila, relajada, pues desde la asociación de vecinos consideramos que tiene que haber actividades para que la gente tenga su entretenimiento. Un verano diverso y un verano para paliar estas altas temperaturas y por supuesto en Calabardina, ¿no? Donde también se puede disfrutar de ese amplio programa de actividad que hay preparado. Francisco Peral, nuestro médico de cabecera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Como dice Manolo, asados. Asados, ¿no? Asados lentamente. Oye, esto saludablemente esto no tiene que ser bueno, estas altas temperaturas y durante tanto tiempo, ¿verdad? No, no es bueno, pero tenemos el cambio climático encima y vivimos en el sureste de España. Entonces, o nos ponemos las pilas y conseguimos revertir la situación, o esto es el futuro que nos viene encima. Ya saben, esas medidas, ¿no?, que se están trasladando desde los diferentes organismos durante las últimas horas con estas altas temperaturas, sobrepasando los 40 grados, no salir a hacer deporte en horas centrales del día, sobre todo beber mucha agua, mucho líquido y prestar especial atención a las personas más vulnerables, ¿no?, a nuestros mayores y a los más pequeños. Ana Olaya, amiga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se presenta el domingo electoral? ¿Con mucho trabajo o no? Pues de momento espero que no, porque esta vez no he sido agraciada con mesa y cosa que no voy a echar de menos. Y bueno, algunos de los vecinos que sí le ha tocado de mi comunidad que me ha dicho cómo fue tu experiencia y ya pues le di algunos pequeños consejos, pero que le dije que llevase el libro que le dan a cada uno de los integrantes de la mesa, que se lo leyese, que era cortico, y de momento pues va a ser azarosa, ¿no? Lo que estamos es discutiendo si a primera hora de la mañana para ir a votar por las temperaturas también, o eso es el único azaroso que hay, y pues intentar a lo mejor venir a veros a vosotros también y al público con las novedades, puesto que si están siendo las noches tórridas, las elecciones se me presentan más oscuras que tórridas. Bueno, vamos a intentar poner algo de luz, ¿no?, aquí en este debate que cada miércoles tenemos en el vértice. Será al final, porque vamos a hablar de otras cuestiones municipales, en principio, que son también importantes y que queremos sacar a debatir aquí en esta mesa del vértice. En primer lugar, paralización del plan de rehabilitación casco histórico. Desde el Partido Socialista en Lorca han considerado inadmisible esa decisión de Fulgencio Gil, ha paralizado esa aprobación del PEPRIX, sobre todo porque tiene que todavía darle una vuelta al tema de esas fachadas que hay que darle, pues la verdad es que la importancia que se merecen, pero en el que hay que seguir trabajando y analizando.
Manuel Soler, para ir rompiendo un poquito el hielo, ¿cómo ves esa paralización del plan de rehabilitación del casco histórico cuando precisamente Fulgencio Gil había sido el que era una de las primeras medidas que iba a poner en marcha en el momento en el que tomara posesión de su nuevo cargo de alcalde de la ciudad? Bueno, yo entiendo que debe de tener buenas razones para contradecirse él mismo, porque fue una de las promesas que Fulgencio Gil dijo en la campaña electoral y posteriormente pues que aquellos proyectos que se habían iniciado y que eran de interés para el municipio, ellos estaban dispuestos a llevarlos hacia adelante. Entonces, pues a la espera de que nos explique más detalladamente cuáles son las razones, a mí no me parece buena idea, en el sentido de que si la burocracia, todos conocemos que hacer los trámites burocráticos son muy lentos, si además vamos paralizando, pues las cosas se pueden eternizar. Yo creo que ese plan estaba ya consensuado y estaba más o menos enfocado para llevarlo hacia adelante, y que ahora se paralice, pues salvo que haya alguna justificación importante, pues no lo tengo claro, no me parece positivo en este momento. Pero bueno, a la espera de que nos den más noticias, por si es que hay algo que no lo conozcamos. Hasta donde yo conozco, creo que el plan tuvo que haberse llevado hacia adelante porque ya lleva mucho retraso, y además considero que es muy necesario que en el casco histórico ya se acometan proyectos de cierta envergadura. Indica el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, Francisco Peral, que se debe ese retraso sobre todo a poder eliminar la protección de algunas fachadas que dificultan la reconstrucción y rehabilitación de los edificios afectados, el famoso plan Peplich. Analizar realmente qué fachada sí es merecedora de que se permanezca, se trabaje en ella, y qué otra fachada que no hay que a lo mejor que permanecer, ¿no? Bueno, como todo en esto, el casco histórico de Lorca fue el primero que se aprobó, creo que hace ya casi 60 años, desde hace 59 años, el primero de la región que se aprobó. Después, el año pasado, hubo varias reuniones, entre ellas hubo una en los Jardines de Lorca, en la que participaron ingenieros, arquitectos, donde se elaboró el plan director. Y lo último que vi fue el 4 de mayo del 2023, el boletín 101 de la región de Murcia, donde salen publicadas los famosos 31 millones de euros en ayudas para este plan de rehabilitación del casco histórico de nuestra ciudad. Y bueno, que ahora se hayan dado cuenta de que alguna fachada, no sé, supongo que paralizar todo un plan, por eso, pues sí, habría que ver qué fachadas son, de quién son esas fachadas, y por qué y qué modificaciones se pretenden, y eso supongo que ahora significará que haya profesionales que tengan que valorarlas, y no sé eso en cuánto influirá y qué retrasará todo esto. Lo cierto es que aquí cada vez que se para algo, pues o nos quedamos sin tren, que no sé cuándo volverá el Cercanías a Murcia, que lo he hecho mucho de menos, y los de Águilas no sé cuándo volverán a tener tren. Yo echo de menos de verdad que se sienten los dos partidos en una mesa, quien tenga que hablar, quien tenga que negociar, y que digan: la Lorca que queremos para el año 40, el año 50 es esta, y la pactamos. Y después todos los demás nos peleamos todo lo que queramos. Pero al fin y al cabo, como ciudadano, lo único que aspiro es que mi ciudad esté cada día mejor. Un plan redactado de forma inicial en el año 2015 que contemplaba, Ana, hasta el momento la rehabilitación de más de 800 viviendas, la puesta al mercado de alquiler de 200 casas, incluso bueno, la rehabilitación de la cárcel vieja, de la iglesia de San Juan, y luego la construcción también, recordar que también tenemos un hotel paralizado, que lleva años paralizado, que va a recibir una subvención y una ayuda para que finalmente se pueda acometer ese hotel, Casa del León, creo recordar que era como se denominaba, y bueno, pues una situación en la que siempre que hablamos del casco histórico, es verdad que como decía Francisco Peral, llevamos 30, 40, 50 años hablando, que sí, que este es el año, que sí, que este es el año, pero siempre luego se encuentra algo que o se paraliza, hay que trabajar desde el principio, o hay que ver. Ahora el tema de las fachadas, el plan Peplich, que parece que deja más dificultades que beneficios. Vamos a ver, si
Plan redactado en 2015 por el propio gobierno, si no me equivoco, que está ahora, que ha entrado en el gobierno municipal. Con modificaciones hechas cuando se entra en 2019 por el siguiente. Bien, mientras sea un parón para tomar impulso, que es lo que parece en la noticia, porque paramos para ver si se pueden liberar determinadas fachadas que se puedan acometer, que no tienen la calificación que inicialmente se les había dado en 2015 y ahora ya no tiene sentido y se les puede bajar la calificación dentro del área de patrimonio para que se le puedan hacer actuaciones más rápidas. Pero la cual sí, cual no. Claro, pero... ¿Y por qué la mía sí y la tuya no? No, y ojo, que si eso implica paralización administrativa, que puede hacer alegaciones el propietario, que no sé qué, y de nuevo nos movemos y nos vamos a esperar a que de pronto vengan otras municipales dentro de 4 años, seguimos como están. Entonces, si es un parón para tomar impulso de verdad, ¿vale? Vamos a confiar a que este pleno que se va a hacer creo que se va a hacer en el pleno del 27 de julio, puede ser que todavía no se ha hecho en ese pleno, sino que está como orden de ese pleno del 27 de julio, entiendo que puede ser una modificación pequeña, pero en continuidad, y además, si mal no me equivoco, estaba prevista esa propia revisión en el propio plan aprobado el 2015. Entonces, si se trata del propio instrumento, no es un parón, son las revisiones que prevé ese plan conforme se va haciendo, porque todos los que estamos aquí estamos viendo que ahora algunas de las calles no han sido acordonadas y tal para revisar algunas de las fachadas porque ya no era esa calificación, sino elementos que se estaban viniendo de nuevo abajo por las lluvias, por el tal, y se estaban revisando y eran operarios del ayuntamiento, quienes estaban haciendo a través de una empresa, estaban haciendo todas esas revisiones que también otros años se han hecho un poco antes de feria y tal, que no es nada nuevo. Pero si se trata de un parón, no lo entiendo por lo manifestado por nuestro actual alcalde Pencho Gil, que iba a impulsarlo. Si es un parón para tomar impulso, será coherente. Si es un parón que nos va a hacer de nuevo, donde se iba a empezar ya a hacer rehabilitaciones, le paraliza la licencia al Hotel de la Casa del León de nuevo durante 6 meses, 3 meses o algo, porque es que ese hotel que está previsto ahí, que sería un revulsivo, evidentemente ahí hablo porque es la calle donde tengo el despacho, la calle Alfonso X el Sabio, con la esquina. Y ahí lo tienes paralizado, que cuando quieren hacerlo, ahí también está una familia, que eso sería un revulsivo, que pueda venir gente a ocupar eso, que pueda en el pleno casco histórico estar ese turismo que siempre demandamos. Coño, si cada vez que van a echar el pie, le cortamos el pie otra vez, quiero pensar que eso no sea, que simplemente sea lo que está previsto por el propio plan de esa revisión, por el deterioro de alguna de esas fachadas, que entonces puede pasar a otro nivel de protección y permite, voy a decirlo a lo bestia, tirar la fachada y reconstruirla, y no es necesario consolidarla, que puede ser muchísimo más atractivo que tener que mantener esa consolidación y apeo, como nos está pasando con el Palacio de Justicia, como nos está pasando que eso dilata las obras en el tiempo. Quiero pensar que es eso, estaremos pendientes de ese pleno del 27 de julio a ver lo que pasa. Si no me estoy equivocando, la fecha del pleno. 28, un día bien, después. Es que me he quedado... En un día nada más. Vale, bien, es que me he quedado diciendo... Que estaba previsto que se aprobara... Es que me he quedado diciendo, digo, un pleno un miércoles... No, un pleno un miércoles 28 de julio que estaba previsto que se aprobara, pero como bien hemos comentado, Fulgencio Gil ha indicado que hay que ver y revisar el tema del Pepris, algo que el Partido Socialista ha catalogado de inadmisible, Ana. Sí, es que, claro, lo entiendo en el sentido de que si ya estaba previsto en ese orden del pleno, claro, no sabemos si ese pleno ya estaba condicionado anterior o algo, y se estaban haciendo esas revisiones que estamos viendo, estamos viendo en las imágenes, los cordones que no podías pasar, que era justo lo que nos ha estado pasando en algunas calles del pleno, que estamos viendo esos balcones, que en vez de lo de los balcones de madera, que tienen más antiguo que el balcones de madera, pues esos son de los que se les ha quitado la parte de abajo de madera y se queda la forja. Entonces se han tenido que ir consolidando fachadas que a lo mejor, eso era a lo que me refería, que es que creo que viene dentro previsto del plan. Estoy diciéndolo a ciegas, para que no se quede. Y vuelvo a decir lo mismo que te he dicho, es decir, lo estamos viendo ahí, eso es para mejor, para el modelo, como estaba diciendo Paco, qué modelo de Lorca queremos, si queremos apostar por ese casco histórico que tiene una belleza indiscutible para mucha gente, aunque nosotros ya pasemos por él y simplemente estemos viendo esas ruinas, esas consolidaciones y esos corsés, pues prefiero que a lo mejor, y estoy diciendo una burra con la ley en la mano, soy consciente, que le peguen un leñazo a esa fachada y se pueda levantar ahí una igual como en otros, que también la ley de patrimonio lo permitía, cuando pasan con determinados niveles de protección y de consolidación técnica.
Los grados de protección que se quieren revisar, que era lo que había indicado el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, y por eso se va a alargar un poquito esta decisión en el tiempo. Manuel Soler. Bueno, yo creo que cuando visitamos algún municipio que tiene zonas de interés turístico, pues vemos que existe cierta uniformidad, ¿no? En las fachadas, en las calles, en los edificios, etcétera, en las aceras, balcones, ¿no? Pues no creo que aquí lo que vayamos buscando sea hacer cada edificio de una forma diferente, porque no sé entonces qué interés va a tener. Por todo he sabido que tirar una fachada y levantarla nueva es mucho más económico. No quiero ser mal pensado, pero habrá que ver quiénes son los propietarios de esas fachadas que hay que analizar. Habrá que ver. No creo que nadie quiera hacerle ningún favor a nadie, pero creo que esto estaba suficientemente estudiado y debatido, y que ahora venga una parálisis, pues sinceramente yo no termino de comprenderlo. Y qué duda cabe que si queremos que el casco histórico tenga interés turístico, pues tendremos que guardar una uniformidad y tendremos que hacer algo que pueda ser apetecible para los visitantes, y no solamente pensando en la economía de ciertos propietarios, porque yo he oído lamentaciones, porque es que eso había que pegarle, meterse con la pala y tirarlo abajo, porque levantarlo es mucho más económico que rehabilitar todo eso, que vale un pastón. Pero bueno, ¿queremos conservar parte de la historia de Lorca o queremos gastarnos poco dinero? Depende de lo que queramos hacer. Yo apostaría porque la historia de Lorca debe de mantenerse. Hombre, si hay algo que no tiene mucho interés, vale. Pero eso tiene que estar inventariado. Por ya tiene que haber un inventario en el que se diga este edificio tiene este grado, este edificio tiene este grado, este edificio merece la pena o no merece la pena. Quiero pensar que todas esas fachadas que han estado manteniéndolas ahí con vigas, etcétera, será porque algunos técnicos habrán hecho algún informe y se habrá decidido que esa fachada había que mantenerla. Y yo me pregunto, tantos años eso ahí, que parece como las películas estas del oeste, ¿no? Que tú ves en la calle, el pueblo, te vas por detrás y está todo apuntalado con palos, ¿no? Pues esas fachadas pues les pasa lo mismo, dentro está hueco, ¿no? Y yo me pregunto ahora, ¿para qué entonces hemos estado manteniendo eso tanto tiempo? Y todo eso se hizo, recordemos, con un gobierno del Partido Popular, y ahora vuelve a gobernar el Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que lo que hizo el anterior no era bueno y el que entra ahora lo modifica? Yo tengo mis dudas. Por lo tanto, yo creo que o antes algo no se hizo bien o ahora se intenta hacer mal. No lo sé. Algo ocurre ahí. Yo entiendo que la historia de Lorca no debe desaparecer, que aquellas cuestiones que tengan interés turístico, etcétera, hay que mantenerlo, y que paralizar esto ahora, todos conocemos cuando se paraliza algo y empiezan los estudios, los análisis, la burocracia. ¿Qué ocurre? Cuando venimos a darnos cuenta, se ha pasado la legislatura y aquello se está estudiando todavía. Esa es la cuestión que a mí no me gusta mucho. Y si estaba ya previsto que en el pleno de este mes de julio se aprobaba, no termino de comprender, tiene que ser algo de fuerza mayor y hasta ahora no lo he escuchado. Ya nos enteraremos cuando analicemos cuáles son las fachadas, quiénes son los propietarios y qué es lo que hay detrás de este asunto. Casco histórico Francisco Peral, que como bien indicaba, muchos años, ¿no? Siempre a ver si este es el año, a ver si este es el año. Nunca llega el año definitivo, ¿no? Es que Lorca es una ciudad apasionante por su historia. Yo recuerdo cuando llegué aquí que había un álamo en la calle del Álamo, un poco antes del ayuntamiento, y era el que le daba nombre a la calle porque era donde el corregidor ajusticiaba a los delincuentes. Y entonces, como lo dejaba allí colgando, pues por eso, calle del Álamo. El álamo no está, alguien lo cortó. Entonces, bueno, si nosotros no somos capaces de guardar nuestra historia, no se la dejaremos a nuestros hijos. Y esta ciudad que pues pasa uno y ve la puerta
del siglo XIII y dices, bueno, ¿cómo es posible que haya un gamberro aquí que pinte esto? O ves esa colegiata hecha por suscripción popular, maravillosa. Es que Lorca es una ciudad que tiene historia para dar y regalar. Y entonces lo que tiene que hacer es luchar por ella. Yo, por ejemplo, la casa de los Condes de San Julián, pues esa casa yo intentaría que fuese de propiedad municipal. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y de esos puedo poner unos cuantos de nuestra ciudad. Ese yo creo que es el futuro que podemos dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros y dar nosotros ejemplo a la hora de cómo somos capaces de cuidar nuestro patrimonio para que esos jóvenes aprendan también a cuidarlo. Y si no, mal futuro tiene esta ciudad y mal futuro tenemos nosotros. Bueno, pues esperemos que cuanto antes también se puedan desbloquear, ¿no?, toda esa situación para que el casco histórico cuanto antes se pongan a trabajar y cuanto antes se pueda convertirse en una rehabilitación del casco histórico y que vuelva a ser de nuevo el motor y vuelva a ser ese corazón de la ciudad que todos deseamos. Cambiamos de asunto. Ana Blaya, primeras inspecciones policiales en viviendas para detectar fraudes en el padrón. Sorprendentemente o no sorprendentemente, era algo de lo que aquí hemos hablado en varios programas, lo hemos puesto ese asunto encima de la mesa, hemos intentado indagar un poquito, pero ahora ya realmente esa comisión ya está trabajando y han detectado incluso domicilios, casas en las que había hasta 49 personas empadronadas, otros domicilios en los que están tapiados o en los que parece que no hay vivienda, hay gente empadronada, incluso luego, bueno, también otro de los temas que se ha denunciado mucho, si mal no recuerdo, por Izquierda Unida Verdes, que era una formación que sobre todo lo ha denunciado en varias ocasiones, el que desgraciadamente se utilizaban cebaderos o se utilizaban algunas construcciones en zonas agrícolas para albergar y para dar vivienda a personas, ¿no? Todo eso se está detectando y ya se están empezando a encontrar estos primeros casos. Ana, 49 personas llegan a estar empadronadas en una vivienda. A ver, llegan a estar porque lo mismo que muchas veces cuando estamos pidiendo la cita en las oficinas municipales del padrón, cuando tú llegas, nadie te pide qué capacidad tienes, aunque ya sí se puso una normativa, que a partir de, no recuerdo si eran 10, 11 personas y tal, tendría que ser de la misma unidad y tal, y te pedían más o menos los metros de vivienda y tal, porque recuerdo de habernos pedido y cruzarse los datos con el propio catastro del empadronamiento y pedirte, por ejemplo, el recibo del IBI, se han estado pidiendo recibos de agua y tal. Claro, habrán descubierto que empadronadas 49 personas en algunas viviendas, bien de que llega el uno y da planta baja, no sé qué, otro planta baja A, que a lo mejor a veces no se ha coordinado de los documentos que se estaban pidiendo y está claro que, visto el sistema, tienen que ser empadronamientos de antes que se hayan estado haciendo, de gente que va empadronando con múltiples contratos y no hacían las bajas porque cuando tú querías dar de baja a alguien, si tenía que hacer por comparecencia el propietario que fuera, tenía que pagar una pequeña tasa que no era tan pequeña como empadronarse, y entiendo que eso todo tiene que ser de antes de una fecha, de antes de 2017, que es cuando se empezó a regularizar también todo esto, detectando las cosas, cuando yo sabía que también se estuvo mandando por la Agencia Tributaria Estatal avisos donde se detectaba mucha gente empadronada, en los contratos que salían las rentas y tal, se le mandaban avisos, incluso expedientes con multa a propietarios que tenían mucha gente empadronada en su vivienda. Eso cambió con los cambios estos de las no sé cuántas elecciones nacionales y ahí se quedó en un limbo. Entiendo que esto hay que hacerlo, ¿por qué? Primero, por proteger a esas personas que están empadronadas en esas viviendas, que están queriendo generar algún tipo de derecho administrativo con ese empadronamiento, y a su vez están generando un comercio fuera de lo que son las cosas del comercio que deberían de estar, y una especie de mafia, al mismo tiempo que se regule que las viviendas sean dignas. Y que 49 personas en una vivienda, si me decís que es un edificio como el mío, pues claro, todavía podemos empadronar unos cuantos más, que son 42 viviendas de 179 metros la más pequeña, pero si estamos hablando de que 49 personas en un piso de 90 metros, pues no me caben, a no ser que las colguemos en chinchetas. Entonces, por las paredes, está claro que es una de las funcionalidades municipales, que ahora mismo se ha creado una de
de las funciones de uno de los concejales también va a ser eso, y coordinado con policía local, pequeñas inspecciones, y quien no tenga nada que temer ni que ocultar y esté conforme a las leyes que regulan todos estos empadronamientos, que implican que el empadronamiento es nuestro domicilio por defecto, si no hay otro y no tienes otra prueba en contrario, pero al mismo tiempo un domicilio donde se vive. No solamente un domicilio donde estamos para votar o algo de eso, simplemente, claro, creo que está bien que se empiece ya en este momento, porque era algo que se estaba poniendo desde hace 4 años con los empadronamientos falsos, con el cobrarle a la gente simplemente por mantenerlos empadronados para tal, que de eso se han hecho muchas, habéis hecho muchos especiales también sobre eso y lo hemos hablado. Pues pienso que si ya la autoridad y la administración pública empieza a velar por eso, esperemos que la gente que estemos todos regularizados, que sepamos dónde estamos empadronados y por las razones necesarias, que sepamos dónde estamos cada uno, para lo bueno y para lo malo. Hemos visto imágenes de esa reunión precisamente que se celebraba ayer con miembros precisamente del Padrón Municipal, el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, técnicos también del Ayuntamiento de Lorca y por supuesto la Policía Local. Manuel Soler, no hay un patrón claro tampoco, no hay un patrón definido. Hay en el barrio, hay en pedanías, o sea, que no es una cosa que se centre en un lugar, sino que en todo el municipio de Lorca. En primer lugar, yo creo que lo que es necesario, o sea, decir que me parece bien, y desde luego esto, al contrario de lo que hemos dicho anteriormente, sí tiene continuidad. Recordemos que el anterior equipo de gobierno ya lo aprobó y la cifra máxima que se puso eran 8 personas por vivienda, que ahora aparezcan censados 40 y tantos. Bueno, yo quiero pensar que 40 y tantas personas no viven en no residen allí. Estarán empadronados, pero tendrían que estar hacinados, ¿no? Sí se tiene claro que ha habido, tal y como decía Ana, ha habido mucha gente, muchos propietarios que han ido empadronando inquilinos y luego no los han dado de baja. A mí se me presentó un caso hace pocos meses, una persona mayor que vive sola, es un hombre que vive solo, ya mayor, con dificultades incluso de movilidad, etcétera, y bueno, me pidió que le ayudara en servicios sociales pues para conseguir alguna ayuda, que vivía solo y que la necesitaba, ¿no? Bueno, uno de los obstáculos que nos encontramos es que aparecían 9 personas empadronadas en su vivienda, y yo que lo conozco bien y sé dónde vive, pues vive solo desde hace ya muchos años, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que las tuvo en una época determinada, no se dieron de baja y seguramente algunos no están ni en España ya, probablemente. Entonces creo que este caso de las 40 y tantas personas empadronadas pues puede ser algo parecido, y yo no digo que no vivan personas de más, que probablemente así será. Esta vivienda creo que hemos hablado también aquí en alguna ocasión en el programa, porque es la vivienda cercana a la barriada de la Isla. Es una vivienda que hay cerca de la estación de ferrocarril, de la vía del tren. Es que incluso lo hemos comentado aquí en algún que otro programa, porque ya se ve entrada y salida de muchas personas. No habrá 49, como bien dice Manuel, pero bueno, son llamativos, ¿no? Cuando el ayuntamiento ya pone el foco y ya encuentra algunos núcleos así importantes, también es por algo. Yo creo que es algo necesario que se lleve a cabo, primero por las personas que en una vivienda, si hay un número elevado de personas, eso no es calidad de vida, no tienen los servicios, ni tan siquiera los servicios mínimos los tienen, como pueden ser los aseos, comedor, etcétera. Bueno, no se puede tener una vida digna en una situación de hacinamiento, como en algunos casos ocurre. Después por los vecinos. A nadie le gusta tener algo de eso cerca de su vivienda, que cantidad de gente ahí amontonada, como se puede ver ahí, pues con ropa tendida por todas partes, con situaciones que no son agradables, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, la iniciativa que se tuvo en su momento por el gobierno del PSOE y que ahora la continúe el gobierno municipal del Partido Popular, pues me parece que eso son cosas de las que hay que hacer, de las que le interesan a Lorca, a los ciudadanos de Lorca y de las que hay que llevar a cabo. A mí me parece que la cifra que se acordó de 8 personas por vivienda es una cifra respetable, razonable. Podemos ver de vez en cuando que hay viviendas, hay edificios que siempre están de obra.
es decir, siempre ves por allí albañiles, siempre ves por allí materiales, carretillas, etcétera, y dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? Que siempre están de obra. Bueno, pues muy sencillo, que siempre están haciendo chiringuitos para meter una familia más, y al final eso es lo que le llamamos guetos, y se están formando muchos guetos en Lorca, y yo creo que ahí la administración tiene que hacer una actuación contundente, hay que controlar eso por el bien de los que vienen a vivir, que no estén en esa situación de hacinamiento, y por los que ya están alrededor, vecinos, que no se merecen una situación de ese tipo. Por lo tanto, me parece bien lo que se está haciendo, y lo que me gustaría es que no hicieran alguna actuación y eso se quedara ahí aislado, sino que se lleve adelante durante la legislatura y durante la siguiente, porque Lorca creo que necesita un control exhaustivo en este caso. Sanciones de entre 750 y 3.000 euros, ¿eh? Y luego además pues una situación, Francisco, lamentable, en la que sobre todo, bueno, pues esos hacinamientos y esas bueno, construcciones que son o almacenes o que han sido cebaderos o que han sido utilizados para aperos agrícolas, el que hayan sido reformadas también para utilizar y para meter a gente, ¿no? Sí, la verdad es que es lamentable. Yo voy a contar alguna anécdota como médico y como miembro de la Cruz Roja de las situaciones en las que te encuentras a estas personas. O sea, Lorca, no olvidemos, somos unos 27.000 habitantes, pero 22.000 de ellos son extranjeros. De esos, aproximadamente unos 12.000 son africanos y unos 6.000 son americanos. Bien, de eso se aprovecha el sinvergüenza que tiene 4 paredes y quiere sacarle un beneficio a precio de oro, ofreciendo pues la ducha caliente, la cama caliente, el empadronamiento caliente, el recibo del agua para uno, el recibo de la luz para el otro, y claro, tenemos que tener en cuenta que somos personas, da igual donde hayan nacido, somos personas, y como tal merecemos que se nos trate. Y en nuestra sociedad estos sinvergüenzas cada vez tenemos que rechazarlos más. Hay que a estas personas que se aprovechan de la debilidad, de la ignorancia, de la situación mala en que se encuentran estos inmigrantes, para encima sacarles el jugo, cobrándoles por el transporte al trabajo, cobrándoles por el alquiler de la vivienda. O sea, es una fruta a la que hay que sacarle todo el jugo. Hombre, no sé, nosotros hemos sido inmigrantes y no nos gustaba que nos tratasen así. Y creo que debemos de tratar a estas personas como lo que son, personas, ni más ni menos. Si no son más que nosotros, ni menos que nosotros. Y si tú los tratas igual que a ti, ellos te responden perfectamente, porque yo tengo entre estos colectivos, gracias a pertenecer a Cruz Roja, auténticos amigos, que yo sé que si voy a su país me ofrecen su casa, su cama, sin esperar nada a cambio, simplemente porque en un momento dado pues les has escuchado. Entonces creo que eso nos debe de hacer pensar lo que he dicho en todos, qué sociedad queremos, y desde luego me parece bien que se actúe con los propietarios. He visto el reglamento y el reglamento, pues claro, que si encima tienes un morador que está en 49 y le vas a cobrar 750 euros, pues, hombre, ahora al propietario, pues 750 no, yo le cobraba 3.000 por cada uno, de esos 49, y que tenga que vender el piso para poder hacer frente. A raíz de lo que está comentando Francisco, claro, se ha creado también un negocio alrededor de adquiero una vivienda que me cuesta X, pero claro, es que de esa vivienda, en lugar de sacar 2 habitaciones, voy a sacar 8 habitaciones que voy a arrendar o voy a alquilar cada una de ellas a X dinero, y claro,
me permite pagar la hipoteca tranquilamente, me permite pagar si es que hay algún gasto y me permite obtener un beneficio. Pero ya no solo de una vivienda, porque si adquiero una vivienda voy a tener beneficios de 5, pero si alquilo o adquiero 5 viviendas, claro, todo eso se va multiplicando. Aquí hay un negocio también complicado. Y luego, ojo, también, no quiero eximir de responsabilidad, y creo que también es un asunto que conoceréis y que es conocido, el propio arrendatario, el propio que recibe el alquiler, muchas veces su propietario del edificio no lo sabe, o el propietario de la casa no lo sabe, y es él el que se encarga de decir, bueno, pues si yo tengo aquí un piso alquilado, por circunstancias tengo 3 habitaciones vacías, voy a alquilar esa habitación, las subalquila. Eso también es otro problema que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a ver, en los contratos de arrendamiento sí, habitualmente se pone una cláusula donde dice prohibido subarrendar. Claro. Y el propietario también debe de estar vigilante, y si se lo ha alquilado a una familia, o a un número razonable, pues es obligación del propietario estar vigilante de que el contrato que han realizado se cumple, y si no se cumple, pues denunciarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguna responsabilidad tiene el propietario, que es el que cobra los alquileres. Habrá alguno que pensará, mientras que yo cobre el alquiler, a mí me da igual no, pues lo que esté pasando. Me parece en ese caso que lo que ocurre es cierta irresponsabilidad de quien lo haga, porque, vamos a ver, cualquier propietario que se precie de ser una persona seria y responsable, lo primero es que no querrá tener problemas con los vecinos, está claro. Y cuando eso ocurre en una vivienda, empiezan las quejas vecinales. ¿Por qué? Porque allí ven pues esas fiestas que ponen en marcha luego con una música a todo gas, con las barbacoas, bailes, esas cosas ocurren, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque siempre hay algunos vecinos que les molesta. Y no quiero decir que eso no sea bueno, porque la gente debe de divertirse y está muy bien, pero dentro de un margen de respeto también a los vecinos más cercanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el que hace eso es porque seguramente le conviene económicamente, quizás también perciba algo, o de lo contrario, pues tiene cierta irresponsabilidad. Y creo que ahí hay que poner mano dura, porque si queremos una ciudad ordenada y que no haya muchos acontecimientos que molesten mucho a los ciudadanos, etcétera, pues eso es necesario llevarlo a cabo. Hablando de mano dura y hablando de algunas medidas, nada, una pequeña pausa, un alto en el camino. Vamos a seguir comentando este tema sobre esas inspecciones policiales en viviendas para detectar los fraudes en el padrón, y continuamos con algunos temas más, pero después de esta pequeña pausa publicitaria.